Muy buenos días, hermanos. Le doy gracias a Dios que nuevamente estoy aquí con ustedes. He tenido un tiempo de situaciones, fui operado y de la vista, luego me acogió esta gripa y bueno, pero gracias a Dios estamos aquí. Gracias a Él que nos ayuda y que nos bendice, enormemente agradecido con Dios. Hermanos, vamos a preparar para recibir la palabra en el día de hoy. Vamos a orar pidiéndole a Dios que sea Él quien nos guíe y que nos lleve a entender su palabra. Oremos. Señor, Santísimo Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tu presencia, Señor, se siente en esta iglesia, Padre. En cada uno de los presentes. Gracias por poner ese deseo, Señor, de conocerte más. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú guiando nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para recibir estas palabras, Señor, que tú nos traes hoy. Esta enseñanza, Señor, la cual debe quedar en nuestros corazones y en nuestra mente para que podamos continuar esta vida, Señor, en la cual tú nos conduces. Gracias te damos, Señor, por todo y gracias por prepararnos, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, la lectura en el día de hoy es del libro de Corintios. Ya hemos escuchado la lectura del capítulo 10, versículos 11 al 13. Vamos a ver algo de lo que está sucediendo. ¿Por qué el apóstol entra aquí a darnos esta enseñanza? El apóstol Pablo se encontraba en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Esto es más o menos en los años 54, 56, e inclusive dicen que hasta el año 57. Él estaba preocupado por la situación que se vivía en Corintio. Y hasta allá él recibió una familia, unas familias de Corintio, que le traían una información acerca de lo que estaba sucediendo. Entonces, él contesta en esta carta. Es la carta primera de Corintios. Y él habla acerca y les contesta preguntas que ellos traían. Ellos vivían unas situaciones hablando sobre la carne, que si era permitido comer carne de los ídolos. Había un caso de corrupción, de inmoralidad en Corintio y todas estas cosas. El apóstol Pablo les contesta estas preguntas, pero sobre todo él les recomienda que tengan cuidado con nuestros hermanos menores, que llevemos una vida espiritual disciplinada. También nos habla sobre la madurez espiritual. Nos dice que es importante que renunciemos, ¿verdad?, a todos los derechos que tenemos a fin de no ser obstáculos para la evangelización. De eso viene hablando el apóstol. En el capítulo 10, que es la parte pues que vamos a tratar en el día de hoy,
el apóstol utiliza la historia de Israel, la historia del pueblo de Israel, para ilustrar a los creyentes sobre la locura del abuso de la libertad y el peligro que tenemos sobre el exceso de confianza en Dios. Él usa a Israel como un ejemplo de inmadurez espiritual, mostrado en su autoconfianza y su pérdida de autodisciplina. Hermanos, por lo cual el apóstol se muestra deseoso de que sus lectores no ignoremos las Escrituras. Nos advierte de la importancia de vivir con mucho cuidado, ya que el hecho de que participemos en el culto, que participemos en la alabanza, que hayamos participado del bautismo o de la Santa Cena, o que hayamos llegado a tener un gran conocimiento bíblico, no nos garantiza que nuestra salvación está asegurada. Y el apóstol Pablo nos ilustra este hecho con el ejemplo de Israel en sus años de peregrinaje en el desierto. Vemos que este pueblo, a pesar de haber presenciado con sus propios ojos, de haber estado ahí, viendo el despliegue del poder de Dios al liberarlos de Egipto y de todas las bendiciones que gozaron en ese peregrinaje, en ese recorrido que hicieron por el desierto, vemos que la gran mayoría de ellos no lograron entrar a la tierra prometida. Por eso Pablo hace una declaración y él dice: todos nuestros antepasados. Él quiere decir que toda la nación, todo el pueblo de Israel salió de Egipto. Y asume así el papel de los antepasados espirituales de los cristianos. Es decir, que no hay una escapatoria, no hay de decir no, que fue que salió una parte, la otra parte aquí. No, dice todos, toda la nación de Israel salió de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Entonces el apóstol Pablo quiere en esta enseñanza, sobre todo, que meditemos en la infinita bondad y la misericordia que Dios tuvo, ¿verdad?, con este pueblo durante ese viaje que hicieron por el desierto. En el capítulo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis, porque no quiero. Pablo está preocupado por lo que está sucediendo al pueblo cristiano. Y dice: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que no seamos ignorantes de las cosas que han sucedido. Y como él está haciendo el ejemplo con el pueblo de Israel, dice que todos nuestros padres, ¿verdad?, estuvieron bajo la nube. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 21 y 22, dice que y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, ¿verdad?, para guiarlos por el camino, y en la noche la columna de fuego para alumbrarles. Y nunca se apartó del pueblo la columna de nube y la columna de fuego. Luego les dice: y todos pasaron por el mar. Tengamos en cuenta todos, y todos
pasaron por el mar. En el mismo libro de Éxodo, capítulo 14, dice, y Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo Jehová, Dios, que el mar se retirara, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel pasaron por tierra seca. Qué maravilloso todos estos milagros tan grandes que hace Dios a su pueblo, ¿verdad? Vemos la protección de Dios para con su pueblo, para con nosotros. Y todos comieron el alimento espiritual, el pan del cielo. Envió el maná. Dios nos provee. Dios se preocupa por nosotros. Dios se preocupa por su pueblo. Dios ama a su pueblo. Y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. En el libro de Éxodo capítulo 17, dice, porque bebían de la roca espiritual. La roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Cristo siempre estuvo ahí al lado. Y Cristo siempre está con nosotros. Cristo está con su pueblo. Qué bueno saber que Dios cuida de nosotros. Tengámoslo presente, hermanos. No nos olvidemos, no nos olvidemos. No quiero que ignoren estas cosas. Era la preocupación del apóstol Pablo. Pero ¿qué pasa? ¿Pero qué sucedió? ¿Y qué está sucediendo en el pueblo de Dios? Dice, pero este pueblo desconfió del Señor, a pesar de que Dios cuidó diariamente de ellos, ¿verdad? En una forma maravillosa. Y Dios cuida de nosotros hoy. Y en una forma maravillosa, Dios nos bendice. Hay milagros en nuestras vidas. Pero desconfiamos de Dios todavía. Desconfiamos del poder de Dios. Desconfiamos del amor de Dios. Por eso, el apóstol Pablo en esta carta, en este capítulo de esta carta, quería, ¿verdad? Insistía en que los corintios supieran que los israelitas se beneficiaron de la diaria provisión de Dios. Y así quiere que nosotros hoy también lo veamos y lo entendamos. Pero ¿qué pasó con este pueblo? A pesar de ver los milagros y el cuidado de Dios por ellos, despreciaron su libertad. Se rebelaron contra Dios. Hermanos, se rebelaron contra Dios. ¿Será que nosotros vivimos esto? ¿Será que hay momentos en nuestras vidas que nosotros no o nos olvidamos de todos los milagros que ha hecho Dios en nuestras vidas? ¿Será que habrá momentos que también nos rebelamos contra Dios? Por eso en el versículo 5 de la lectura de este capítulo 10, por tales cosas, dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos. Eran bendecidos, el pueblo de Dios, bendecidos. La iglesia es bendecida, pero no todos lograron llegar a la tierra prometida. Esa promesa que había hecho Dios desde hace mucho tiempo, llevarlos a una leche que fluye, a una tierra, perdón, que fluye leche y miel. No todos alcanzaron a entrar. ¿Qué está? Entonces, eso es lo que Dios hoy quiere que nosotros
tengamos mucho cuidado, que pongamos atención, interés, para que no se nos olvide. Nosotros somos muy olvidadizos. Podemos decir, no, pero es que ese pueblo, imagínense ustedes, ¿cómo se les va a olvidar que el mar se abre? El mar, y queda la tierra seca, y pasan por ahí, y se hace una columna en cada lado, y pasan. Eso se puede olvidar. Sí se olvida, hermanos. Llegamos allí ahorita porque yo estuve en esa preocupación. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Después de esta lista de bendiciones, las cuales pasaron este pueblo de Israel, Pablo entrega una lista de 5 ejemplos de los pecados por los cuales se extravió este pueblo. Este pueblo entró en el pecado de la codicia, la idolatría, la inmoralidad sexual, la murmuración, y tentaron al Señor. Debe ser que estos pecados, bueno, eso fue en la antigüedad, estos pecados no deben existir. Y con todos estos ejemplos que nosotros tenemos, que fueron escritos para que no se nos olvidaran, Dios permite, Dios lo hace, lo escribe para que seamos siempre, para que siempre recordemos estas cosas. ¿Cómo inicia el pecado de la codicia? ¿Cómo cae este pueblo en el pecado de la codicia? Fíjense una cosa. Este pecado ocurre cuando Israel, este pueblo, comenzó a menospreciar la libertad que Dios les había dado. ¿Con cuántos milagros, verdad, sacó Dios a este pueblo? Y dice la palabra que endurecía el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para mostrarles el poder de Dios. Y este pueblo, después de todo esto, después de todos estos milagros y todas estas cosas, dicen que Israel comenzó a menospreciar la libertad que Dios había dado. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a extrañar, a anhelar las cosas que habían dejado en Egipto. Comenzaron a pensar en el pescado que ellos comían allá, en los pepinos, ¿verdad? En los melones, en los puerros, en las cebollas, en el ají. Y ahora aquí nos tiene comiendo pan del cielo. Nada más pan, maná. Y nosotros allá hacíamos banquetes con esa cantidad de cosas. Anhelaban estas cosas, menospreciando a Dios. Olvidaron sus días de esclavitud. No se acordaban cómo vivían ellos en Egipto, cuál era la esclavitud, cómo era que eran tratados por anhelar la comida. Estaban esperando la comida. Hermanos, como hijos de Dios, debemos de cuidarnos de no cometer este mismo error. Podemos caer en estas cosas. ¿Cuántas cosas nosotros no anhelamos? ¿Cuántas veces no nos quejamos? ¿Cuántas veces no queremos lo que no tenemos? No apreciamos lo que tenemos. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto? Estamos viendo lo que tiene el otro y no vemos las bendiciones que estamos recibiendo de Dios. Pasamos tiempo en eso. Y esto nos lleva a codiciar
las cosas mundanas. Hermanos, tenemos que agradecerle a Dios por lo que Él nos proporciona todos los días, en todo momento, y no ponernos a desear la de los demás. Démosle gracias a Dios por lo que Él nos da. El pecado de la idolatría. Moisés sube al monte de Sinaí y ellos pensaron que ya Moisés no iba a volver. Construyeron un becerro de oro, imagínense. Este es nuestro Dios, este fue el que nos liberó de Egipto. Hicieron fiesta, comieron y después cogieron y también hicieron inmoralidad. Se acordaban de todas estas cosas de Egipto. Nosotros podemos decir hoy, no, es que la idolatría nosotros no, ahí sí no, nosotros no adoramos las imágenes. Se tiende a pensar que la adoración de imágenes es cosa del pasado. Probablemente la adoración de ídolos es cosa del pasado si es algo que podemos ver y tocar, ¿verdad? Sin embargo, como la ley de Dios es espiritual, el segundo mandamiento se aplica al corazón. Y en nuestros corazones estamos siempre ocupados tratando de atrapar a Dios, moldearlos a nuestra imagen. Una frase de Juan Calvino dice que el corazón humano es fábrica perpetua de ídolos. Nosotros podemos decir y creer, ¿verdad?, que no tenemos ídolos, que no adoramos imágenes, pero cuidémonos de eso, hermanos. Cuidémonos. Debemos examinarnos y asegurarnos de que no hay un ídolo en nuestras vidas. Fijémonos que estos pecados que cometió este pueblo no están muy distantes de nosotros. Cayeron en la fornicación. Fue muy claro Dios que no se juntaran con estos pueblos, porque Dios nos conoce y Dios quería que su pueblo fuera un pueblo santo, puro, y sabía el peligro que corrían. Estos israelitas se juntaron con las hijas de Moab. ¿Y qué hicieron estas israelitas, estas mujeres? Comenzaron a invitarle a adorar a sus ídolos. Y no pasó mucho tiempo en que participaban en sus fiestas paganas. Cayeron, fueron tentados y cayeron. Ellos tentaron al Señor. Este fue otro pecado en el cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y la tentación de esta gente al Señor, de este pueblo, es el periodo en poner a pruebas las promesas de Dios. Dudaban del poder de Dios en lugar de caminar por fe, ¿verdad? Blasfemaron contra Dios cuando acusaban a Moisés. Rechazaron el maná. Cuando clamaran por agua, no confiaban en Dios. La murmuración. Si nosotros observamos la historia de Israel durante este éxodo, nos daremos cuenta que tenían el vicio de murmurar contra Dios. Murmuraron contra Dios, contra Moisés, contra Aarón. Hoy en día debemos cuidarnos de no murmurar contra Dios, contra la iglesia, contra sus ministros. Es un pecado que Dios aborrece como pecado. Hoy en día
el pecado de la murmuración es tan común que olvidamos que Dios aborrece a los mentirosos. Se nos olvida. Y a la mayoría de nosotros, nos gusta escuchar un pequeño chisme de vez en cuando, ¿verdad? Pongámosle cuidado, de pronto baja. El solo hecho de estarle poniendo atención, estamos cayendo en el pecado, ¿verdad? No es que seamos chismosos, todos no, habrán algunos, ¿verdad?, que les gusta eso, pero el solo hecho de estar escuchando, nos deleitamos un poquito. ¿Para qué? No podemos negarlo. Pero debemos tener en cuenta, ¿verdad?, y borrar esta parte, aunque el chisme, por más atractivo que sea, es venenoso. Hay que evitarlo, hermanos. Por eso, hermanos, no murmuremos, como algunos de ellos lo hicieron. El apóstol Pablo les ha advertido a los corintios el cuidado que deben tener al usar su libertad en Cristo y la discreción que deben tener al ponerlo en práctica el conocimiento que han alcanzado. En Corintio era una ciudad contaminada por la idolatría, la fornicación y el libertinaje, por lo cual este pueblo debía vivir con mucho cuidado. Y que entendieran, como debemos entender nosotros, que por el hecho de haber realizado por haber hecho una profesión de fe y haber participado en los sacramentos, esto no le asegura la salvación, hermano. Entonces, el apóstol Pablo nos hace ver a través de la historia de Israel, ¿verdad?, de que nosotros tengamos presente estas cosas para no cometer los mismos pecados, ya que este pueblo gozaba de liberación de su esclavitud de Egipto y sus bendiciones, pero su falta de discernimiento espiritual y su dureza de corazón los impulsaron a cometer pecados, lo que hemos visto: idolatría, inmoralidad, poner a Cristo a prueba. Entonces, esa lucha la tenía la iglesia de Corintio. Por eso el apóstol lo dice: no nos olvidemos, no quiero que se olviden. Pero vamos al contexto nuestro, que muchos de estos problemas y esas preguntas con las que estaba luchando la iglesia de Corintio aún están presentes en las iglesias de hoy. En nuestras iglesias todavía vivimos estos problemas y todavía nos hacemos estas preguntas. Las iglesias en la actualidad aún batallan con divisiones. Hay muchas iglesias que tienen problemas de divisiones. Hay problemas con inmoralidad. Hay problemas con idolatría. Hay problemas con murmuraciones. Las iglesias tienen también problemas con el uso de los dones, ¿verdad? Y esto, entre otros, hay muchos más pecados. Por eso esta palabra de amonestación que nos hace Dios, porque es palabra de Dios, es para que nosotros tengamos presente esta situación, que no se nos olvide. Este libro de Primera de Corintios, esta carta que escribe el apóstol Pablo, pudo muy bien haber sido escrita en la iglesia de hoy. Y haríamos bien
en atender las advertencias que hemos recibido y aplicarlas a nosotros mismos, hermanos. Esto no ha pasado. Esto no ha pasado. Y el apóstol resume todas estas cosas. Él dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nos está hablando a nosotros la palabra. Le habló a los corintios. Tuvieron ese problema con el pueblo de Israel y todavía nosotros vivimos esta situación. Les decía ahorita que si era posible que se olvidaran todos estos grandes milagros. Y yo comencé a luchar bastante con esto. Y lo logré, gracias a Dios, aclarar en mí. En mi vida han habido grandes milagros. En mi vida han habido acontecimientos grandes, de los cuales ya no me acuerdo con esa euforia, con esa alegría con que lo estaba viviendo en ese momento. ¿Qué hacemos nosotros? ¿A qué acostumbramos a hacer? Cuando tenemos el problema, vamos ante Dios y Dios hace el milagro en nuestras vidas. Pero con el transcurrir del tiempo se van opacando, se va opacando. Y entonces los afanes de la vida, las situaciones que vivimos, hacen que se nos olviden, hacen que lo echemos un poco allá atrás. Yo no sé si les habrá pasado. Yo lo saqué en deducción en mi vida y comencé a acordarme de cosas. Yo digo, wow, Señor, perdóname. ¿Por qué? Entonces entiendo por qué pasan estas cosas. ¿Por qué se vive así? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué a nosotros nos sucede esto? Es por el momento. Cuando sucede, qué gran cosa, qué hermoso, ¿verdad? Pero después las cosas se van dejando ahí. Pero ¿cuál es la causa de esta situación? De que nosotros se nos olvida estudiar la palabra con regularidad. Esta es la clave. Debemos estudiar la palabra todos los días, con bastante regularidad, al grado de que estas lecciones lleguen a convertirse en unas advertencias continuas. ¿Para qué? Para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Porque están puestas aquí en el manual de vida, en la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos esto. Porque a nosotros nos suceden estas cosas. Por eso el apóstol dice, cuando se dirige a los corintios, y es palabra para nosotros hoy, no nos olvidemos. No nos olvidemos. Estas enseñanzas son una advertencia para nosotros, que nos invitan a recordar las lecciones que los israelitas aprendieron acerca de Dios. ¿Para qué? Para que evitemos estos errores, hermanos. Para que no caigamos en lo mismo. Y tengamos en cuenta que ninguna palabra, ni una coma, ni un punto de las Escrituras se escribió en vano. Y es nuestro deber y nuestra prudencia recibir de ellas la instrucción necesaria. La palabra de Dios tiene autoridad permanente para todos los creyentes de todas las épocas.
Dice en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, creo que esto todos conocemos este versículo, ¿verdad? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero es importante ver toda. No es el Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que la palabra de Dios está dividida en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, muchos pueden decir, no, pero es que ya eso pasó. No, toda la Escritura, toda. ¿Y de dónde es escrito el Nuevo Testamento? En base al Antiguo Testamento, hermanos. En base al Antiguo Testamento. Y la Escritura es nuestra fuente de dirección para saber cómo vivir. No nos alejemos de las Escrituras. Hay una frase muy popular en estos momentos, porque nos acercamos a un tiempo que hay que tener mucho cuidado, sin meter política, nada de política, aquí no estamos en eso, pero dice que si nosotros no ponemos atención a la historia, estamos condenados a repetir los errores. Quien no conoce la historia está condenado a repetir los errores, hermanos. Y como creyentes debemos cuidar nuestra vida piadosa para no vernos en algunos de estos pecados. Estamos advertidos por la palabra. Estamos guiados por la palabra. Dios nos está enseñando con su palabra. Entonces, estamos advertidos, hermano. Y cuando el apóstol dice, así que el que piense que está firme, cuídese de no caer. Esta advertencia debemos tomarla en serio. Y con frecuencia usamos este texto para decirle a alguien que evite la autoeficiencia, la arrogancia, la soberbia, ¿verdad? Porque nos creemos que somos los que más sabemos, nos creemos que somos los que tenemos la autoridad. Tengamos cuidado con eso. En el libro de Isaías, el capítulo 13, versículo 11, dice, y castigaré, dice Jehová, Dios, y castigaré al mundo por su maldad y a los perversos por su pecado. Aplastaré la arrogancia de los soberbios y humillaré el orgullo de los poderosos. Es clara la palabra, hermanos. Cuidémonos de todas estas cosas. Dios no gusta de esto. Dios nos da una guía clara. Dios nos deja su palabra escrita para que nosotros sigamos ese ejemplo y podamos vivir conforme a su voluntad. El pueblo judío estaba orgulloso de su condición con Dios. Ellos decían, se sentían seguros porque eran descendientes de Abraham. Y aquí le está mostrando el apóstol, ¿verdad? Le está rechazando esa parte. Porque ese pueblo, el pueblo de Israel, con todas las bendiciones y todo lo que Dios les dio a este pueblo, todo lo que tenían, muchos, y dice la gran mayoría, solo 2 entraron de ese grupo de los mayores de 20 años, entró a la tierra prometida, Josué y Caleb, ¿verdad? ¿Y qué dice? El resto quedaron esparcidos, sus cuerpos en el desierto. Es decir, muchos descendientes de Abraham murieron en el desierto porque fueron desobedientes a Dios.
y a su palabra. Así, hermanos, que cuidémonos, cuidemos nuestro corazón. Cuidemos de que no tengamos un corazón pecaminoso, no nos estemos dejando engañar por nosotros mismos. Un corazón que nos aparte, ¿verdad? Que nos haga incrédulos ante Dios. Esta es enseñanza que nos da el apóstol. Pero también nunca nos deja, nunca, ¿verdad? Sin un aliento, sin algo para que nosotros tengamos también una esperanza. Dice, en toda esta cultura, en el versículo 13, dice que en toda esta cultura de depravación moral y las presiones que somos sometidos, entonces el apóstol añade unas maravillosas palabras de aliento para los tentados y les enseña que los deseos errados y las tentaciones son comunes a todos. De manera que no piensen que le suceden solo a ustedes. Dice, otros han resistido las tentaciones y usted también la puede hacer. Toda tentación puede ser resistida porque Dios le ayudará que así sea. Lo importante es apartarse de todo aquello que usted sabe que es erróneo. Escojamos lo correcto, ¿verdad? Oremos pidiéndole a Dios. Busquemos compañía de aquellos que aman a Dios. Andemos en buenas compañías. Todas estas cosas son de mucha ayuda en las tentaciones. Y lo principal es huir de la tentación, hermanos. Ese es el primer paso a la victoria. Y acordémonos de que Dios siempre estará de nuestro lado, ¿verdad? Y que Él nos va a indicar el camino correcto. En el libro de Mateo, el capítulo 4, versículo 4, habla sobre las tentaciones que tuvo Jesús, ¿verdad? Pero dice que Jesús respondió a las tentaciones y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús fue capaz de resistir todas las tentaciones de Satanás. Y no solamente porque conocía las Escrituras, sino porque las obedecía. Entonces, hermanos, para terminar, aprendamos a reconocer que somos privilegiados. Y manifestemos a nuestro Padre la alegría, agradeciéndole cada día, el agradecimiento a Dios, agradeciéndole a cada día los regalos, las bendiciones que recibimos de Él. No estemos pendientes por las cosas que no tenemos. Nosotros tenemos la esperanza, ¿verdad? De ir a la presencia del Señor. Aquí somos pasajeros. Esa fue la promesa que tenía este pueblo de Israel, que no tenían que sembrar, no tendrían que edificar, no tenían nada, todo estaba hecho, Dios te está entregando todo. Y Dios a nosotros nos entrega a todos, hermanos. Entonces, regocijémonos y alegrémonos en el Señor. Amén. Oremos, hermanos. Señor, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque nos das tu palabra, Señor. Porque nos bendices, Señor. Porque nos muestras cuál es el camino a seguir, Señor. Perdónanos por todas las veces que nos hemos equivocado, Señor. Sabemos que
que tú estás aquí, Señor, y tú estás ahí pendiente, Señor, para perdonarnos. Gracias te damos por todo esto, Padre. Gracias por enseñarnos. Gracias por llevarnos, Señor, por el camino de la salvación. Padre, te pedimos, Señor, por la iglesia, Padre. Te pedimos también, Señor, por los enfermos. Te pedimos, Señor, por todas las situaciones, Señor, y necesidades que estamos viviendo, Padre. Sabemos que tú estás ahí y tú nos ayudas y nos das la solución a todos los problemas, Padre. Te agradecemos, Padre. Bendice, Señor, toda la familia, Señor, de la iglesia. Bendice a los niños, Señor. Bendice a sus padres, Señor. Bendice a sus abuelos, a sus tíos, a sus sobrinos, a sus primos, Señor. Bendice tu pueblo, Señor. Te alabamos, Padre. Te pedimos también, Señor, por los que no pudieron llegar, Señor, en este día. Te pedimos por ellos, Señor. Ayúdales. Permite, Señor, que ellos puedan solucionar su situación. Puedan estar aquí, Señor, y estar en tu presencia, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo esto, Padre. Ahora, Señor, que tu amor, que tu Santo Espíritu sea nuestra compañía, Señor, en este día, en esta semana que comienza, Señor, y hasta su próximo regreso, Padre. Amén. Amén.